Sean todos bienvenidos al análisis del libro llamado Bolívar el Grande, de Diego Piamba Paz, que tendrá como contenido a mostrar la imagen que se tiene de Bolívar, los aspectos más destacados de la vida de Bolívar, el contexto histórico y político, los acontecimientos políticos, la perspectiva que tuvo el autor, el aspecto militar de Bolívar y la importancia de esta obra en su momento. Este análisis fue realizado por mi persona, Jefferson Rubio, Arturo Rodríguez y Génesis Pérez. La imagen de Bolívar dentro del libro es presentada a través de una biografía cronológica que se centra en los eventos clave de la vida de Bolívar, desde sus orígenes familiares y juventud hasta sus campañas militares decisivas. El tono del autor es claramente admirativo y glorificador. La obra se presenta como un relato histórico que busca realzar la figura de Bolívar. No se tienen muchas fuentes o fuentes específicas detalladas sobre lo que el autor utilizó al momento de realizar esta obra, aunque menciona que algunas anécdotas sobre la niñez de Bolívar fueron inventadas e introducidas en los relatos de historia por Arístides Rojas, lo que sugiere un esfuerzo por corregir ciertos mitos. El objetivo principal del autor, aunque no se declara formalmente al inicio del extracto, es presentar una biografía que resalte la grandeza de Bolívar, corrigiendo mitos y enfatizando su papel en la independencia. El título, Bolívar el Grande, y la descripción de su juramento solemne que lo convertiría en el libertador, el que prometió y cumplió sus promesas, establecen la tesis de una figura predestinada y eficaz en la liberación de América. En la obra podemos ver al menos 4 aspectos importantes de la vida de Bolívar. Uno es el origen, en el cual se detalla su ascendencia aristocrática y la influencia de su tutor Simón Rodríguez. En otro caso, su vida personal, en el que se menciona el profundo impacto de la muerte de su esposa y juramento de no volver a casarse, presentado con un romanticismo que lo hace más humano y dedicado a la causa. Otro aspecto sería su liderazgo militar, que se le dedica una sección considerable a Bolívar el Guerrero, enfatizando su capacidad para construir un ejército eficiente, su estrategia y sus valores y victorias claves como la campaña admirable. Y por último, su gran pensamiento político, a través de documentos como el Manifiesto de Cartagena, que subraya su visión de un ejército profesional, gobernados y centralizados a la necesidad de una ofensiva estratégica. Contexto político e histórico. En el 2012, el contexto político venezolano estaba marcado por el gobierno de Hugo Chávez Frías, quien se postuló para un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales de octubre de ese año. Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, promovía un proyecto socialista bajo el modelo del socialismo del siglo XXI, con políticas de nacionalización de industrias, expansión de programas sociales y un fuerte discurso antiimperialista. Algunos acontecimientos políticos sucedidos en el 2012 son las elecciones presidenciales, en la cual Chávez se enfrentó al candidato opositor Enrique Capriles Radonsky, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Chávez ganó con el 49,4% de los votos, pero su salud ya se estaba deteriorando debido al cáncer, el cual le había sido diagnosticado un año antes. Se consolidó el chavismo,
el gobierno impulsó una gran campaña de propaganda, utilizando recursos públicos y medios oficiales para promover su mensaje. A su vez, en Venezuela existía una polarización política debido a que la sociedad venezolana estaba profundamente dividida entre chavistas y opositores, con tensiones en las calles y en los medios. También encontrábamos una economía en transición. Si bien los precios del petróleo seguían altos, ya se veían señales de crisis económica debido a la devaluación, inflación y controles cambiarios que existían en el país. Perspectiva de Diego Piamba Paz. El autor del libro, un escritor e historiador venezolano con una visión bolivariana y nacionalista, se alinea con el discurso oficial del chavismo. Su obra exalta la figura de Simón Bolívar como símbolo de la unidad latinoamericana y la lucha contra el imperialismo, en sintonía con la retórica del gobierno de Chávez. En el 2012, Piamba Paz probablemente apoyaba la reelección de Chávez como continuador del legado bolivariano, el imperialismo y la integración latinoamericana y la crítica a la oposición vista como oligarquía y aliada de los Estados Unidos de América. Su visión reflejaría la narrativa oficial de que Chávez era el heredero de Bolívar, llevando adelante un proyecto de justicia social y soberanía nacional, con Chávez consolidando su proyecto político antes de su muerte en el 2013. La obra de Piamba Paz en este contexto reforzaría el discurso bolivariano del chavismo, presentando a Bolívar como fundamento ideológico del socialismo del siglo XXI. Bolívar militar. El libro ofrece una clara glorificación de las hazañas militares de Bolívar. Entre ellas tenemos la narrativa de las batallas. El autor describe las campañas y batallas de Bolívar centrándose en su éxito y la capacidad del libertador para superar las dificultades. Por ejemplo, la campaña Admirable es descrita como un éxito notable y una rápida y fulgurante sucesión de batallas que liberó a Venezuela en 90 días. Se enfoca en la estrategia de Bolívar, como su decisión de pasar a la ofensiva estratégica, tras el manifiesto de Cartagena. Otra clara glorificación de las hazañas militares de Bolívar es su liderazgo militar. El liderazgo militar de Bolívar se presenta como genial, carismático y determinado. Se le describe como el supremo director de la guerra, que construyó un ejército eficiente, a pesar de la ignorancia del pueblo y la pobreza del país. Su escuela fueron los campos de batalla y la lectura, lo que subraya su autoformación y genialidad innata. La famosa frase: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lo combatiremos y haremos de suerte que ella nos obedezca, es citada para ilustrar su inquebrantable determinación. La glorificación. El libro tiende a glorificar las hazañas militares de Bolívar, sin un análisis crítico profundo de los costos humanos o las complejidades. Incluso el controvertido decreto de guerra-muerte es justificado como una medida estratégica esencial que separó tajantemente los dos campos y atrajo a llaneros, cimarrones, indios y esclavos al ejército patriota. Siendo el decreto de la campaña admirable, el mensaje general es que la fuerza militar bajo el liderazgo de Bolívar fue un instrumento indispensable para la construcción de las naciones independientes. La imagen de Bolívar en el libro se presenta predominante como un héroe y estratega militar brillante. Se enfatiza su carácter excepcional desde la niñez, aunque el autor se esmera en desmentir anécdotas románticas que lo pintaban como un niño turbulento, aclarando que su infancia fue dichosa, feliz, segura, rodeada de sólidos afectos y gratos recuerdos. Se le retrata como un líder visionario, cuyo juramento en el Monte Sacro de liberar Hispanoamérica de la dominación española es presentado como una promesa cumplida, convirtiéndolo en el libertador. No se encuentran críticas sustanciales a sus acciones
o decisiones, sino más bien una justificación de las mismas, incluso en episodios controvertidos como el decreto de guerra a muerte, que se presenta como una medida estratégica crucial para la causa independentista. Ahora, para culminar, hablemos un poco de su importancia o qué legado nos deja este manuscrito. El libro, a partir del extracto, parece contribuir a la historiografía bolivariana, reafirmando la imagen heroica y excepcional de Bolívar. Su principal novedad en el fragmento reside en la corrección de las anécdotas románticas sobre la niñez de Bolívar, buscando presentar una figura más fundamentada en la realidad, aunque igualmente glorificada. No se evidencian grandes debates históricos abordados, sino una consolidación de la visión del libertador.